Dice la palabra del Señor así, Éxodo capítulo 12, versículo 7. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Esa misma noche, versículo 12, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocaré a ustedes, ni ninguna plaga destructora los tocará. Versículo 22 y 23. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Versículo 30, 29 y 30. A la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Lo mismo al primogénito del varón que ocupaba el trono que al primogénito del que estaba cautivo en la cárcel. Y a todas las primeras crías de los animales, y esa misma noche el faraón se levantó, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios, y en todo Egipto hubo un gran clamor, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Dios, el Señor, había hablado al pueblo de Israel, al pueblo egipcio, como hoy habla a la humanidad. Y les dijo: maten un cordero y tomen la sangre y rocíenla en el dintel, en los marcos de sus casas, como usted le quiera llamar, en los postes, en los dos postes verticales, en el poste horizontal, en el marco de su casa. Este era un acto de fe, como lo es hoy, aplicar la sangre de Jesús en nuestras vidas. Jehová Dios había dado una sentencia, había escuchado el clamor del pueblo de Israel, había escuchado que ya no aguantaban la esclavitud. O sea, el pueblo de Israel se encontraba en gran apremio. Y Dios había llegado el tiempo de cumplirse la profecía de que iba a ser liberado el pueblo de Israel. Y Dios había utilizado a Moisés para que fuera, hablara con el faraón y dejara libre a su pueblo, al pueblo de Israel. El pueblo que Dios había seleccionado para que fuera su pueblo. Como hoy, en este tiempo, nosotros somos el pueblo de Israel, el pueblo espiritual, el pueblo seleccionado por Dios, el pueblo que Dios ama. Amén. Porque dijo el Señor: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y todos aquellos que hemos creído en Jesucristo somos su pueblo. Un pueblo seleccionado, dice la palabra del Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos, ese es usted y soy yo. Todos aquellos que creemos en este día particular que se celebra la resurrección de Cristo Jesús. Este es un día especial.
Este es uno de los días más importantes del cristianismo. ¿Por qué? Porque hoy se celebra la resurrección de Cristo Jesús. Cristo Jesús venció al espíritu de muerte, venció a la muerte y resucitó. Fue crucificado y resucitó al tercer día. Y con eso dice que descendió a las partes más oscuras y le quitó la autoridad que el enemigo, Satanás, tenía sobre la humanidad. Y nos dio esa autoridad a la iglesia, nosotros que somos la iglesia. Despojó de toda potestad a las tinieblas, de toda autoridad sobre la humanidad, y le entregó a nosotros que somos la iglesia. Dijo el Señor Jesús: sí, yo me iré, pero no los dejaré huérfanos. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, derramaré sobre vosotros el Espíritu Santo. Él será su maestro, será su consolador. Él será quien nos guíe, quien nos enseñe, y Él les hablará. Y lo que hablare, hablará de mí, dijo el Señor. Entonces, en este tiempo, en este día tan especial que celebramos la resurrección de Cristo Jesús, hoy hay fiesta. Hoy hay fiesta, debe haber fiesta en el cristianismo. Pero debemos entender el sacrificio de Cristo Jesús, la importancia de la sangre derramada por Cristo Jesús a favor nuestro. Y volviendo al tema de la sangre, el Señor le da instrucciones y le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, y le dice: bueno, tomen, hoy van a matar un cordero y van a tomar su sangre y la van a aplicar en el dindel y en los marcos, en las puertas de su casa. Y este día, ya que el pueblo, el egipcio, el faraón, no ha querido escuchar, porque yo mismo me he encargado, dice la palabra que dijo el Señor, me he encargado de endurecer el corazón del faraón. Hoy pasará el espíritu de muerte sobre todo primogénito, ya sea de persona y de animal. Pero, dijo el Señor, toda aquella casa que en el dindel de su puerta, que en su puerta esté aplicada la sangre, por ahí no pasará el espíritu de muerte. Como en este tiempo, estamos viviendo unos tiempos tremendos, donde el espíritu de muerte anda más suelto que nunca. Necesitamos pues aplicar la sangre del Cordero en nuestros corazones. Necesitamos aplicar la sangre de Jesús en nuestras vidas. Y dijo, bueno, el Señor, definitivamente, todo aquel que esté dentro de aquella casa, que esté bajo la cobertura de esta sangre, no pasará el espíritu de muerte. Y Él no dijo, no importa si esa persona sea buena, no importa si esa persona haya pecado, no importa si esa persona haya hecho esto o haya hecho lo otro. Lo importante es que esté bajo la cobertura de la sangre. En aquel tiempo de la sangre del Cordero, pero en este tiempo de la sangre de Jesús. No importa si esa persona ha sido creyente o no creyente. No importa si esa persona ha cometido pecado o no ha cometido pecado. Lo importante es que esté bajo la cobertura de la sangre. Y le quiero decir que este es un acto de fe. Como no era en aquel tiempo, en este tiempo es un acto de fe. Porque el Evangelio es poder de salvación para el que cree. No así, para el que no cree, porque es perdición para el que no cree. Dice que el Evangelio es poder de salvación para el que cree y locura para el que se pierde. Pues es necesario aplicar la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Como lo era en aquel tiempo, un acto de fe, que vinieron y aplicaron la sangre en cada puerta, hoy es necesario que apliquemos la sangre de Jesús en las puertas de nuestro corazón. Dice el Señor Jesús, yo aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré en él y cenaré con él. El Señor está hablando en este tiempo a la humanidad y le dice, aquí yo estoy a la puerta, quiero que aplique la sangre mía sobre tu corazón. El Señor quiere que la humanidad aplique la sangre del Cordero, que el sacrificio de Cristo Jesús tenga un valor en su vida. Quiero, antes de proseguir, leer el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 9, donde dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Escuche.
Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho volverá a hacerse. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir que definitivamente desde antes de la fundación del mundo ya estaba dado este tiempo en el cual la humanidad va a padecer. No así la gente que cree en Cristo Jesús. O sea, el Señor está diciendo lo que ya aconteció, lo que está aconteciendo ya aconteció anteriormente y volverá a acontecer, porque así lo tiene predestinado el Señor. Pero ustedes, dijo el Señor, estarán bajo sus casas y estarán bajo la cobertura, en este tiempo bajo mi cobertura. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Dice que a su izquierda caerán 1000 y a su derecha 10,000, mas a ti no te tocarán. Así lo dice la palabra del Señor. Y no vendrá ninguna saeta de noche, ni plaga que more en tu casa. Pero si pones tu fe en la sangre de Jesús. Hoy, ahora es el momento que debemos estar viviendo, que debemos estar volviéndonos a Cristo Jesús, porque el espíritu de muerte anda como en aquel tiempo de nuevo. Y yo le quiero decir, no importa, la muerte no distingue si usted es una persona de dinero o no tiene dinero. No importa si es una persona intelectual o no intelectual. No importa si usted es joven o viejo. No importa si usted es gordo o flaco. La muerte no distingue nada de eso. El espíritu de muerte no distingue. Pero sí identifica la sangre del Cordero. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos carta leída, la cual ha sido escrita no con tinta, sino con sangre. Llevamos escrito en la frente el nombre de Jesús. Todo cristiano que ha creído en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, dice la Biblia, carta leída somos, escritos no con tinta, sino con sangre. Aquí en la frente llevamos el nombre de Jesús, el nombre de cristiano. Inmediatamente el espíritu de muerte nos identifica, cualquier espíritu de maldad nos identifica, porque somos hijos, y si hijos, herederos, coherederos con Cristo Jesús. La sangre de Jesús nos redime. La propiciación de la sangre de Jesús nos perdona. Es su sangre. El pecado en el antiguo pacto, para que pudiera la sangre, la carne tener vida, tenía que morir. Tenía que haber algo sacrificado. Y en este tiempo fue el momento de Cristo Jesús. Para que se redimiera todo pecado en el antiguo pacto, había que matar a un animal y derramar su sangre sobre el altar. El aplicar la sangre sobre el lindel de la casa significaba que había redención, que había perdón de pecado, y era necesario pues que cada año el sacerdote entrara con la sangre que se había derramado, que había sido sacrificada para perdonar pecados, y de esa manera que viviera la persona. Era un medio para lograr el perdón. Pero en este tiempo fue Cristo Jesús el que nos redimió. Y escuche lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 1 versículo 18. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Ustedes, dice la palabra del Señor, heredaron de sus padres cosas que no deben haber heredado, como el pecado, pero fueron rescatados con
algo que no es corruptible, como es los dólares, como es los euros, como es el dinero, sino por algo incorruptible, como es la sangre de Cristo. Nadie puede comprar su salvación, independientemente cuánta cantidad de dinero tenga, independientemente cuántos títulos universitarios tenga, cuál es su capacidad intelectual, cuántos bienes tenga. Usted no puede comprar la salvación. Lo único que la compra es el Cordero de Dios, que la compró y nos redimió y nos entregó a nosotros. Con su sangre preciosa nos compra y nos perdona de todo pecado. Es su sangre preciosa la que nos redime. Es decir, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es decir, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Pero quiero que destaquemos que el sacrificio de Cristo Jesús, para que tenga efecto, usted tiene que tener fe. Para que el sacrificio de Cristo Jesús pueda ser aplicado en su vida, usted debe creerlo, que la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado, que la sangre de Jesús le sana todo su cuerpo de toda enfermedad. Isaías 53:4 dice que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, que la paga de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. La paga de nuestra paz fue sobre Él, porque la sangre es vida. Para entender el poder transformador que tiene la sangre de Jesús en nuestras vidas, debemos de comenzar por entender el significado de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a leer lo que dice Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Escuche, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El poder, la vida de toda carne está en la sangre. Por lo tanto, para que el ser humano pueda vivir, tiene que haber un derramamiento de sangre. Es la única manera. Para que el ser humano pudiera ser perdonado de todo pecado, tenía que haber un derramamiento de sangre, porque la paga de todo pecado es muerte. Toda aquella persona que no tiene al Señor Jesús en su corazón está muerta espiritualmente. Por lo tanto, es necesario aplicarle la sangre de Jesús en su vida. Es necesario aplicar la sangre de Jesús en su corazón. Es necesario aplicar la sangre de Jesús en todo su ser. Porque para que la carne pueda vivir, tiene que aplicarse la sangre de Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor que por cuanto morimos juntamente con Cristo Jesús, juntamente con Él somos resucitados. Morimos con Él, pero también resucitamos con Él. Y ya el espíritu de muerte no nos puede vencer, porque ya fue vencido por Cristo Jesús en la cruz. La sangre es vida, la sangre es salud, la sangre de Jesús es el poder libertador de la humanidad. Es lo único que puede salvar su vida, es la sangre de Jesús. Pues Él murió para que nosotros viviéramos. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la paga de todo pecado es muerte. A usted que nos está viendo, a usted que nos está escuchando, este mensaje es para usted. Y es un acto de fe. Es por fe. No importa lo como usted haya sido, no importa lo que usted haya sentido en el pasado, cómo se está comportando en este momento. El Señor dice: al que a mí viene, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dice que en el Antiguo Testamento
la sangre era presentada delante de Dios una vez al año. Y venían, sacrificaban un ovejo, sacrificaban un cordero y traían presente la sangre y era derramada sobre el altar. Pero en este tiempo es la sangre de Jesús quien redime. Es la sangre de Jesús quien perdona. Y le voy a leer el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención, es decir, el eterno perdón. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice que con una sola ofrenda para siempre, con una sola ofrenda para siempre, entró al lugar santísimo y derramó, Él voluntariamente derramó su sangre para que usted y yo fuéramos limpiados de todo pecado y de toda maldad. De una vez para siempre. La sangre de Jesús tiene poder. Esta es la información que le traigo hoy. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Más poder que todos los animales que hubieran sido sacrificados en la historia de la humanidad. Para rescatar al hombre a lo que Dios llamó la redención. Y con esto perdonó a toda la humanidad con los pecados presentes y venideros, pero Él anhela nuestra transformación. Una vez que usted cree en la redención, en el perdón de pecados, Él quiere que nosotros seamos transformados día con día, y dejó al Espíritu Santo en nuestro interior para que nosotros seamos transformados por el poder de su Espíritu. Y dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no dijo para que vivamos en caos. Él no dijo para que vivamos en temor. Él no dijo que vino para que nosotros vivamos en pleito, en contienda, en pobreza. No, yo dijo el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero dijo, no se conformen en este siglo. En el Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. El Señor quiere que renovemos nuestra forma de pensar, que transformemos nuestra forma de pensar, que renovemos nuestra mente. Debemos de ser transformados por el poder del Espíritu de Dios, permitir que sea el Espíritu Santo el que guía nuestra vida, permitir que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestros pasos, permitir que sea el Espíritu Santo quien nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque dijo el Señor que las bendiciones de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida y nos alcanzarán. Esa es la promesa que Dios tiene para su pueblo, así como la tuvo para el pueblo de Israel, el cual esa noche de pestilencia, esa noche de muerte, no tocó a los hijos de Israel, a todos aquellos que habían aplicado su sangre, la sangre del cordero en el dintel de sus puertas. Hoy el Señor le habla a su pueblo de nuevo y le dice, aplique mi sangre, la sangre del cordero en sus corazones, no la sangre la sangre de animales, sino mi sangre, dice el Señor. Pero dice, ya no vivan como vive todo el mundo, sino renueven su mente con el poder de mi espíritu, permitiendo que sea mi espíritu el que lo guíe. El Espíritu Santo le está hablando esta mañana y le está diciendo, hija, escucha mi voz, hijo, escucha mi voz, sé obediente a mis mandamientos.
Entonces, quiere decir que nuestra manera de ser muchas veces nos impide conocer todo lo bueno y agradable que Dios tiene para mi vida. De igual manera, nuestra manera de pensar nos va limitando a conocer todo lo bueno y agradable de Dios, porque no quiero permitir que sea el Espíritu Santo quien guíe mi vida. Entonces, la Biblia me dice que cada día yo debo buscar mi manera de transformar mi mente a través del conocimiento de la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. El Señor dijo: si alguno está falto de sabiduría, pídale al Espíritu Santo y Él la dará. Amén. ¿Dónde se origina este poder transformador? Se origina en la sangre, en la muerte de Cristo Jesús. Y recuerde que el mismo derramamiento de la sangre de Cristo Jesús también permite el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el derramamiento de la sangre, la muerte de Cristo Jesús, es que la que me permite que entonces venga el Espíritu Santo a mi vida y que sea el Espíritu Santo mi maestro, que sea mi consolador, que sea el que me enseña, que sea el que me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo con una vasija llena de sangre. En este tiempo usted no tiene necesidad de que alguien lleve la sangre, porque Cristo Jesús ya lo hizo. Y el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, está a las 24/7 en su vida, atendiéndole, esperando que usted entre al lugar santísimo. Lo único que Él está esperando es su disposición, que usted se disponga a entrar al lugar santísimo juntamente con Él, con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted está falto, le dice la palabra del Señor, si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Él. Dice que Él nos ayudará a orar. Si queremos saber cómo orar, dice que se lo pidamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo orar. Si usted no sabe cómo orar, diga al Espíritu Santo: ayúdame a orar, ayúdame a entender la voluntad del Padre, cómo llegar al Padre. Si usted no lo sabe, basta con que diga: Espíritu Santo, ayúdame, que Él te ayudará. Hebreos 9:24-26 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año como entraba, si no le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre en el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No hay condenación alguna para el que cree en Cristo Jesús. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando esta mañana. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para sanar, redimirnos de todo pecado, para perdonarnos de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para sanar nuestros cuerpos. La sangre de Cristo Jesús es la que nos trae paz. Él voluntariamente con su propia sangre se ofreció para derramarla por usted y por mí. Que esta muerte de Cristo Jesús no sea en vano. Que el sacrificio de Cristo Jesús no sea en vano. Que la sangre derramada de Cristo Jesús que no sea en vano. Yo le hablo esta mañana y le digo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para traer libertad al cautivo, para liberar al oprimido, para dar vista al ciego, para traer buenas nuevas de libertad. Y yo las buenas nuevas de libertad que le traigo es que Cristo Jesús le ama. No importa lo que usted hizo, no importa lo que usted ha hecho, Dios le ama. Él derramó su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Una vez que Cristo Jesús había muerto,
En San Juan capítulo 20, 21, 22 dijo: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo con vosotros. Paz a vosotros, paz a vosotros. Como me envió el Padre, yo también les envío el Espíritu Santo a ustedes. Reciba el Espíritu Santo en ustedes, ahí donde usted se encuentra. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo que estará con vosotros y en vosotros para siempre. Él les hablará de lo mío, dijo el Señor Jesús. Reciba pues este día, reciba la sangre del Cordero, porque así como derramó la sangre derramó su propia sangre el Cordero, y así también derramó el Espíritu Santo sobre sus apóstoles, hoy está derramando su Santo Espíritu sobre ustedes. Su sangre preciosa fue derramada hace 2020 años. Él derramó su sangre, pero también quiere derramar su Espíritu sobre ustedes. Porque el poder de la sangre de Jesús tiene poder. Honremos pues su sangre. Hebreos 9:22 dice que según la ley casi todo era purificado con la sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hoy es un día muy especial. Hoy el Espíritu Santo le ha hablado. Hoy el Espíritu Santo quiere ser derramado sobre usted. Basta con que usted levante sus manos, cierre sus ojos y le diga: Espíritu Santo, ven sobre mí y sopla con el poder de tu Espíritu sobre mí. Aplico tu sangre preciosa sobre mi corazón y ninguna plaga, ningún espíritu inmundo, ninguna contaminación, ninguna cosa dirigida hacia mí que venga de las tinieblas podrá prosperar. No prosperará en mi vida, no prosperará en mi esposa, no prosperará en mis hijos, no prosperará en ninguna de mis miembros de mi familia. Porque si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios está ahí donde usted se encuentra. El Espíritu de Dios está ahí, en ese lugar donde usted se encuentra, independientemente de cómo usted se ha encontrado. El Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí mora la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo está morando en su vida. La sangre de Cristo está transformando su vida. Apliquemos pues. Recuérdelo, el Evangelio es poder de salvación para el que cree, mas para el que no se cree es perdición, es locura. El Señor le está hablando esta mañana, esta tarde, esta noche, y le dice: hijo, si tan solo puedes creer, hija, si tan solo puedes creer, porque al que cree todo es posible. Aún las enfermedades, si usted en este momento se encuentra postrado con una enfermedad, la sangre de Cristo tiene poder y la limpia de toda enfermedad, de todo pecado, sea del espíritu o del cuerpo. La sangre de Cristo le perdona. Porque para eso murió Cristo Jesús, para que usted fuera salvo. Una vez más dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré. Porque las mismas plagas que sucedieron hace tantos miles de años
vuelven, porque así está escrito. Nada es nuevo bajo la tierra. Se repite una y otra vez, pero el amor de Dios, que sobre todas las cosas, cubre multitud de faltas. Basta con que usted diga: Jesucristo es mi Señor. Porque Romanos 10:9-10 dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Basta con que usted diga: Jesucristo, tú eres mi Señor. Me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de toda maldad, y entra en mi corazón y sé tú mi Señor. Y Espíritu Santo, enséñame cada día cómo caminar contigo. Enséñame cada día cómo ser mejor persona. Enséñame cada día cómo orar, cómo leer tu palabra, cómo escuchar tu voz. Qué bien, le felicito si usted ha hecho esta oración. Le invito a que, si seguimos en esta situación, cada domingo a las 10:30 nos encontremos por este mismo canal, por esta misma sintonía, por este mismo medio. Le agradezco al haber estado con nosotros. Le bendigo y declaro que la sangre de Jesús tiene poder. Que Dios le bendiga.